Anarky es el rapper japonés del que ya hablé en mi primer vídeo, el de Dirty Work de Aklo, porque el remix lo hicieron juntos. En aquel vídeo prometí traerle al canal y lo prometido es deuda. Anarky en realidad se llama Kenta Kitaoka y nació en el complejo de viviendas Mukaishima de Kioto. Fue criado en una familia de madre soltera y, llevado por un espíritu de superación ante la adversidad, después de una infancia difícil, decidió dedicarse al rap, a pesar de sus problemas de tartamudez. Bienvenido a Asian Music, JP de Ferr. Hoy, Walking Man. Hace su vida. Anarky no es solamente un rapper súper consagrado en Japón, sino que ha hecho sus pinitos en el cine, como actor y como director. Como actor lo tenéis en High and Low, una saga con películas, series, mangas, discos y por supuesto un anime. Aquí Anarky hace de uno de los miembros de una de las bandas, los Mighty Warriors, y en la imagen es el que hace como que se pega un tiro. O le pica la sien. La saga va de unas pandillas de guaperas que luchan entre sí en un universo un pelín apocalíptico y un pelín cyberpunk, pero no demasiado. Lo que nos importa es cuándo ha hecho de director. Y tiene una sola película que se llama Walking Man. Y sí, es autobiográfica. Está protagonizada por Shuhei Nomura, que hace de Atomu, y está basada en las experiencias del propio Anarky. La canción que veremos hoy es, obviamente, el tema principal de la película, y en el videoclip, además de imágenes de la peli, veremos a Anarky caminar por Tokio, mirando mucho al cielo, mirando mucho al suelo, más en un rollo reflexivo que otra cosa. Musicalmente no es un rap especialmente agresivo, es bastante tranquilo, diría yo. La voz rasgada de Anarky le sienta de maravilla al flow que lleva. La base es un pelín oscura y la melodía, tal y como yo he tratado de analizarla para transmitiros la sensación que me provoca, para mí apela bastante a la epicidad. Y tiene una característica que a mí me encanta, y es que la base, justo antes de que empiece el estribillo, hace un parón, construye un subidón, ya está muy claro, ya lo veréis, y ¡pum! De repente golpea de nuevo, volviendo con la letra, ¿no? Ocurre cada vez que va a cantar el estribillo, por lo tanto es algo que reconoceréis, y aparte yo lo voy a marcar, porque es que me encanta, me chifla, me parece que es algo, de hecho es esa característica la que hizo que, cuando yo lo escuché por primera vez, me quedara con la copla y dijera, qué temazo más guapo. Vamos a ver el vídeo y me dejo de tanto rollo. Sí, venga. Me pongo los auriculares. Yo. Y le damos al puto play. Tic. Tac. 1%. Ichipasento. ¿Veis? Es oscura, ¿no? Anarquito serio el tío. Ahí está la epicidad. Anarky. ¿Eh? Y ahora os aviso para el parón. Walking Man. Ahora. El estribillo. ¿Pero por qué para tan pronto? Porque hay un detalle ahí que me gusta mucho. Fijaos el disco, este es Atomu, el personaje de la película. ¿Veis que tiene un disco ahí? Está el tío ahora mismo pues en su habitación, con su dificultad, con sus inseguridades, ¿no? La peli va de eso, ¿no? De un tío que surge de un sitio difícil y se tiene que construir a sí mismo. Vale, bueno, tiene ahí un disco, que pone Holst the Planets Subin Mesta. Eso es The Planets, es una obra de Gustav Holst de entre 1914 y 1916, publicada o sacada en 1918. No sé si se publicaba en esa época. Bueno, da igual. El tema es que Subin Mesta es un director de orquesta y hizo el The Planets de Holst con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.
No me jodas que no es... Es raro, ¿no? O sea, Anarchy escuchaba estos discos cuando era adolescente. Bueno, si mes no, como mínimo es algo bastante cultural y que, como es un disco que se ve, pues he querido averiguar de qué iba. Seguimos. He vuelto a parar. ¡Yay! No paraba nunca y ahora paro cada 2 por 3. Bueno, el tema es que cuando estaba viendo el vídeo pensaba, a ver, no puede ser que yo no termine descubriendo si está en Kioto, si está en Tokio o dónde carajos está, porque claro, él es de Kioto. Pues es Tokio. ¿Veis ese edificio que está a la izquierda, que tiene como una malla alrededor? Bueno, dejadme que lo mire porque ese edificio se llama el Modegakuen Kokun Tower. Es muy característico de Tokio. Yo no es que sea un experto en arquitectura, pero lo es. Tiene 50 pisos, mide 204 metros y es una torre que tiene fines educativos. De hecho, tiene 3 escuelas dentro. Y está en el barrio de Shinjuku. Y aprovecho el parón para comentar. ¿Veis que él camina por 2 tipos de entornos diferenciados dentro de Tokio? Y es que va tanto por zonas así como muy modernas, como este barrio, Shinjuku, aunque esto no sé si es de la película o es él, pero bueno, él camina por zonas muy conocidas y muy concurridas, digamos modernas, y también por callejones que son bastante de mala muerte. Me gusta ese contraste, ¿no? Como diciendo mis orígenes y a dónde he llegado. Viene de los callejones y ha acabado en la zona, digamos, de lujo, de pasta o moderna, ¿no? Como lo queráis ver. Pero si hay que darle un sentido, yo diría que es ese. Seguimos y creo que ya no lo paro más. ¿Veis el contraste? Como para la base ahí, poco a poco. Drama. La peli no tiene secreto. Epicidad. Epicidad, ¿no? Vaya Nikes. Ese rollo recuerda un poco a 8 millas. ¿Veis? Es un rollo reflexivo. Ahí se viene. El estribillo podría ser más agresivo, ¿no? Con ese regreso que hace después del subidón, pero no. El tío no quiere... Es 8 millas en japonés.
zapaticos de Anarchy, están guapos. Sí, lo reitero, a mí me provoca esa sensación, ¿no? Un pelín oscura, quizás no tanto, pero sí reflexiva y súper épica. Por lo menos yo creo que es lo que intenta. La esencia de la letra yo creo que se podría resumir en: partiendo de la nada, espabila o te devora la realidad. Lucha. En el estribillo, por ejemplo, dice: soñaba a menudo para no perderme. Nada ocurre si no actúas. Si miras abajo, no encontrarás nada tirado. Como diciendo, no busques, que no hay. Mira hacia arriba, por encima de las nubes. Kumo no ue ni. Por encima de las nubes. Y en la canción se mencionan, pues, la sensación de soledad, en una ciudad bulliciosa, lágrimas en secreto, noches tristes, seguir adelante a pesar del miedo, edificios viejos que caen para convertirse en centros comerciales y, bueno, diversas metáforas sobre la lucha por ser quien cada cual desee, ¿no? En este caso, él mismo, su alter ego, Atomu. Y es que hoy Anarchy es una eminencia, es un tío muy importante dentro del hip hop japonés, pero ha sido un camino largo. Empezó a rapear en el 95. ¡Hace 27 años! ¡Qué viejo me siento de golpe! En el 2000 formó Rough Neck con Jay-Z, Naughty, Young Berry y DJ Akio. No hay fotos de esa peña, pero está esto. 6 años después salió su primer disco, su álbum debut, Rock the World, y fue seleccionado como mejor álbum del año por las revistas Music Magazine y Rhythm. Y en el número de mayo de 2007 de la revista Blast, el último número de la revista, salió en portada junto a otros raperos porque el artículo estrella de la revista era los 10 futuros del hip hop japonés. Y ahí está la portada. Pero ¿quién consigue esta documentación tan brutal? Es la revista, es ese número. 2007, ¿eh? En 2008 escribió una autobiografía llamada Itami no Sakubun, o Composición del Dolor. Muy joven, ¿no? Joven en su carrera como rapero, para una autobiografía, ¿no? Y en el mismo año sacó su segundo álbum, Dream and Drama. Y ya todo lo que ha sacado de ahí en adelante ha sido un éxito, incluso hasta llegar a fundar su propia productora / sello discográfico, aunque él está en Avex, 1%. Es por eso que en todos sus discos, porque aunque no esté firmado con ese sello, por lo menos sí que lo produce. Su último trabajo es de 2021, se llama Noise Cancel y vuelve un poco a sus orígenes porque suena bastante old school. De hecho, recuerda bastante a su primer álbum, Rock the World. Todo Dios quiere hacer colaboraciones con Anarchy en Japón. De hecho, aquí vino ya el Dirty Work con Aklo, ha hecho un tema con Miyachi, el Run It Up, ha trabajado con Awich en el Horu, y todos esos son temas que, menos el Dirty Work que ya vino, el resto son temas que yo quiero traer al canal, porque son muy buenos. Miyachi ya lo traje, Awich es una rapera de Okinawa que tenéis que catar porque es una maravilla, y si aparece Anarchy en ellos es casi una garantía. Gente, por hoy ya está. Nos vemos next time.